Vivimos tiempos en los que la negatividad parece acecharnos a cada paso. Las preocupaciones, los miedos y las frustraciones pueden invadir nuestra mente, alejándonos de la paz que necesitamos. Sin embargo, en medio de todo esto, Jesús nos ofrece un camino claro hacia la transformación mental y espiritual. A lo largo de sus enseñanzas, podemos encontrar principios que no solo tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva, sino que también nos ayudan a vivir con un corazón más lleno de amor, esperanza y alegría. Hoy vamos a explorar 15 lecciones de Jesús que tienen el poder de transformar nuestra mente, eliminar la negatividad y hacernos vivir de acuerdo con los principios divinos. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años, porque no solo nos enseñan cómo acercarnos a Dios, sino también cómo transformar nuestra vida cotidiana. Cada una de estas lecciones, que veremos a lo largo de este video, tiene el potencial de cambiar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. No importa cuán difícil pueda parecer el camino, con la guía de Jesús, podemos ser renovados en nuestra mente y espíritu. Vamos a comenzar este viaje de transformación. Lección 1. La fe como la base de la transformación. En muchas de las enseñanzas de Jesús, uno de los pilares fundamentales es la fe. La fe es la base de todo. Sin ella, es imposible vivir en armonía con los principios divinos. Jesús nos enseña que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede mover montañas. En el capítulo 17, versículo 20, Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, nada os sería imposible. El poder de la fe es inmenso. Es una fuerza transformadora que no solo nos conecta con Dios, sino que también cambia nuestra manera de ver los problemas, las dificultades y las adversidades. Cuando tenemos fe en Jesús, nuestra mente se libera de la negatividad, porque entendemos que no estamos solos. No importa cuán grande sea el obstáculo, con fe, podemos superarlo. La negatividad, a menudo, nace del miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar, el miedo a perder el control. Pero Jesús nos enseña a confiar. En capítulo 6, versículo 25, les dice a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Cuando confiamos en Dios y depositamos nuestra fe en Él, empezamos a soltar el control y nos liberamos del peso de las preocupaciones. No necesitamos afanarnos por el futuro, porque sabemos que Dios proveerá. La fe elimina la negatividad al reemplazarla con paz y esperanza. No importa lo que suceda, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Además, Jesús nos llama a tener una fe simple, como la de un niño. En capítulo 18, versículo 3, Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La fe de un niño es pura y confiada. No se pregunta si algo es posible, simplemente cree. Al adoptar esta actitud, nuestra mente se transforma, y las barreras que antes veíamos como insuperables se vuelven pequeñas en comparación con la grandeza de Dios. Por lo tanto, la primera lección para eliminar la negatividad y transformar nuestra mente es fortalecer nuestra fe. Recordemos que la fe no es una emoción pasajera ni una simple esperanza, sino una confianza profunda y constante en que Dios tiene el control de todo. Cuando desarrollamos esta fe, nuestra mente se libera de la ansiedad y la negatividad y comenzamos a vivir con una perspectiva más positiva y llena de esperanza. Lección 2. El poder del perdón para liberar la mente. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es sobre el perdón. En un mundo donde el rencor y la venganza son comunes, Jesús nos muestra que el perdón no solo es un mandato divino, sino una herramienta liberadora para nuestra mente y espíritu. En el capítulo 18, versículo 21 y 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón, según Jesús, no tiene límites. No es algo que debamos hacer una sola vez, ni un número limitado de veces. El perdón debe ser continuo, porque es una decisión que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Cuando guardamos rencor, nuestra mente se llena de negatividad, odio y resentimiento. Estas emociones, si no las tratamos, pueden convertirse en una carga pesada que nos impide vivir con paz y alegría. El perdón no significa que debamos olvidar lo que nos hicieron, ni tampoco justificar las malas acciones de otros. Más bien, el perdón es una forma de liberarnos del dolor que nos causan esos recuerdos.
En capítulo 6, versículo 14, Jesús explica, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Al perdonar, permitimos que la gracia de Dios fluya en nosotros y nos da la capacidad de sanar emocionalmente. El perdón tiene un poder sanador. Cuando perdonamos, nuestra mente se libera del ciclo de la venganza y la rabia y se abre a la paz. Jesús también nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos. En capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este acto de amor incondicional, de perdonar incluso a aquellos que nos hacen daño, no solo trae paz a nuestra mente, sino que también refleja el corazón misericordioso de Dios. La negatividad, por lo tanto, se disuelve cuando tomamos la decisión consciente de perdonar. El perdón nos permite soltar el control y dejar de cargar con el peso del pasado. Nos lleva a vivir en el presente, a liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan. Jesús no solo nos mandó perdonar, nos mostró el ejemplo perfecto de perdón cuando, en capítulo 23, versículo 34, mientras estaba siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en medio de su sufrimiento, pudo perdonar a aquellos que lo mataban, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a los que nos ofenden? El perdón transforma la mente al liberar el corazón. El acto de perdonar es un acto de fe, un acto de amor divino que cambia nuestra perspectiva, nos aleja de la amargura y nos acerca a la paz y la reconciliación con Dios. Cada vez que perdonamos, estamos adoptando una postura de humildad y aceptación, siguiendo el ejemplo de Jesús y permitiendo que nuestra mente sea transformada por su amor. Lección 3. La importancia de la humildad para vivir en paz. La humildad es una de las virtudes más destacadas en las enseñanzas de Jesús. En un mundo donde la competencia y la arrogancia parecen ser los motores del éxito, Jesús nos invita a caminar por un sendero completamente diferente, el sendero de la humildad. En capítulo 18, versículo 4, Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad no es simplemente una actitud de modestia o una falta de orgullo. La verdadera humildad, según Jesús, es reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es un acto de rendición, una disposición del corazón para ser guiados por la voluntad divina en lugar de seguir nuestro propio ego o deseos. La humildad nos permite reconocer nuestra fragilidad humana y, en lugar de ser arrogantes, podemos ser agradecidos por la gracia que Dios nos da. La humildad también está relacionada con el servicio. Jesús, en capítulo 23, versículo 11, nos dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la fama, sino por la disposición de servir a los demás. Esto es lo que Jesús demostró cuando, en capítulo 13, versículo 14, lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los sirvientes, para enseñarles que servir es la verdadera grandeza. Al vivir con humildad, nuestra mente se libera de la vanidad y la preocupación por lo que otros piensan de nosotros. En lugar de vivir para demostrar nuestro valor, aprendemos a vivir en la paz que proviene de saber que nuestra valía está en Dios y no en la aprobación de los demás. En capítulo 5, versículo 3, Jesús nos recuerda, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no significa tener una baja autoestima, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Además, la humildad nos protege de la negatividad que puede surgir de la comparación constante con los demás. Muchas veces caemos en la trampa de medir nuestro valor según los logros de los demás, lo que genera envidias, celos y frustración. La humildad, sin embargo, nos permite ver nuestra vida como un don de Dios, sin necesidad de compararnos. Al ser humildes, podemos encontrar paz en nuestra identidad como hijos de Dios, sabiendo que Él nos ama tal como somos. Cuando somos humildes, también estamos abiertos a aprender y crecer. Jesús nos enseña que no debemos ser rígidos en nuestras ideas ni cerrarnos al conocimiento. En capítulo 11, versículo 29, nos invita a tomar su yugo sobre nosotros y aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. La humildad nos permite aprender de las experiencias, de las enseñanzas de otros y, sobre todo, de la dirección de Dios en nuestra vida. La humildad es una herramienta poderosa para eliminar la negatividad porque nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nuestra vida y nuestras circunstancias. Nos libera de la sobrecarga de tener que ser perfectos o mejores que los demás.
En lugar de vivir bajo la presión de cumplir con expectativas externas, podemos encontrar paz en el hecho de que nuestra valía está en el amor y la gracia de Dios. Lección 4. La paz interior proviene de confiar en Dios. Una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos ofrece es la importancia de confiar en Dios para encontrar la paz interior. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, desafíos y problemas cotidianos que pueden generar ansiedad y preocupación. Sin embargo, Jesús nos invita a descansar en la certeza de que Dios tiene el control y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. En capítulo 6, versículo 34, Jesús nos dice, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Este versículo es una invitación a soltar la ansiedad y a vivir plenamente en el presente, confiando en que Dios se encargará del futuro. La preocupación por lo que está por venir es una de las principales fuentes de negatividad en nuestras vidas. Muchas veces nos agotamos mentalmente tratando de anticipar o controlar los resultados de situaciones que aún no han ocurrido. Sin embargo, Jesús nos recuerda que todo tiene un tiempo y que Dios se encarga de lo que está por venir. Confiar en Dios no significa que dejemos de hacer nuestra parte o que nos volvamos indiferentes a los problemas. Jesús nos enseñó que debemos ser sabios y diligentes en lo que hacemos, pero también debemos aprender a descansar en la paz de saber que no somos los encargados de resolverlo todo por nuestra cuenta. En capítulo 11, versículo 28, Jesús nos hace una invitación aún más directa, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es una promesa de paz. Jesús nos ofrece descanso, no solo físico, sino también mental y espiritual. Cuando confiamos en Él, nuestras mentes encuentran un refugio seguro. Además, en capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús nos ofrece es diferente a la paz que el mundo ofrece. La paz mundana está basada en circunstancias favorables o en la ausencia de problemas, pero la paz que Jesús da está fundamentada en su presencia constante y en la confianza en su soberanía. Esta paz no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino de lo que creemos sobre quién es Dios y qué promete para nuestras vidas. Confiar en Dios también implica confiar en su tiempo. A menudo queremos que las soluciones lleguen rápidamente, que las dificultades desaparezcan de inmediato. Sin embargo, el proceso de confiar en Dios incluye esperar pacientemente en su voluntad. En capítulo 15, versículo 7, Jesús dice, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho». La paz interior viene cuando estamos dispuestos a esperar en Dios, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas aunque no siempre veamos resultados inmediatos. La confianza en Dios también nos libera del miedo. En capítulo 6, versículo 25, Jesús les dice a sus discípulos, «Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?». Al confiar plenamente en que Dios proveerá nuestras necesidades, podemos liberarnos del miedo a lo desconocido. La ansiedad por el futuro y las preocupaciones diarias pierden su poder cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Finalmente, Jesús nos enseña que la paz no es algo que debemos buscar solo en momentos de calma, sino algo que debemos cultivar en cada situación de nuestra vida. Al confiar en Dios, podemos vivir con la paz que excede todo entendimiento, una paz que protege nuestros corazones y mentes. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra seguridad en su fidelidad. Lección 5. El amor incondicional como fuerza transformadora. Una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de Jesús es sobre el amor. Jesús nos enseña que el amor no solo debe ser dirigido a aquellos que nos aman, sino que debe ser una actitud inclusiva, que abarque a todos, incluso a aquellos que nos hacen daño. El amor, tal como lo entendemos en la doctrina cristiana, es el fundamento de la vida cristiana y la clave para una mente y un corazón sanos. En capítulo 22, versículo 37, Jesús dice, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, semejante a este, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Este mandamiento es la base de toda la moral cristiana. Jesús no solo nos enseña a amar a Dios, sino a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor incondicional implica un amor que no depende de los méritos de la otra persona, sino que se extiende independientemente de las circunstancias.
Este amor transforma nuestra mente porque nos ayuda a ver a los demás con los ojos de Dios, como personas valiosas, dignas de ser amadas, sin importar sus errores, diferencias o heridas. En capítulo 5, versículo 44, Jesús lleva este concepto aún más lejos cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este versículo desafía nuestra naturaleza humana, que tiende a reaccionar con ira o resentimiento cuando alguien nos hace daño. Sin embargo, Jesús nos invita a hacer algo radicalmente diferente: amar a quienes nos han herido. Este amor no es una emoción que surge naturalmente, sino una decisión que debemos tomar, una decisión de ser obedientes a la voluntad de Dios. El amor incondicional también implica perdón, como hemos visto en la lección anterior. Cuando amamos a los demás como Jesús nos ama, también estamos dispuestos a perdonar. El perdón es un acto de amor y, al perdonar, liberamos nuestro corazón del peso de la ira y el resentimiento. En capítulo 6, versículo 14, Jesús nos enseña que el perdón es indispensable para que podamos experimentar el perdón de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El amor verdadero no guarda rencor ni se complace en el sufrimiento ajeno. El amor busca restaurar, sanar y reconciliar. Además, Jesús nos muestra que el amor incondicional es una forma de servir a los demás. En capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor no es egoísta ni interesado, es un amor que busca el bienestar de los demás. Jesús demostró este amor de manera tangible cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Al seguir su ejemplo, aprendemos a amar a los demás sin esperar nada a cambio. El amor, en su forma más pura, tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestra vida. Cuando amamos de manera incondicional, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver a los demás como rivales o enemigos y comenzamos a verlos como seres humanos necesitados del mismo amor y gracia que nosotros. El amor nos libera de la negatividad porque nos conecta con lo más profundo de la naturaleza divina, que es amor. Por último, Jesús nos enseña que el amor es la manera en que el mundo reconocerá que somos sus seguidores. En capítulo 13, versículo 35, Él dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor genuino y desinteresado es el testimonio más fuerte que podemos dar del poder transformador de Dios en nuestra vida. Cuando amamos como Él nos amó, nuestra mente se libera de la división, la crítica y el odio, y nuestra vida refleja la paz y la unidad que Cristo vino a traer. Lección 6. La importancia de la oración para conectar con Dios. La oración es uno de los medios más poderosos que Jesús nos dio para cultivar una relación personal con Dios y mantener nuestra mente y corazón en paz. La oración no es solo un acto de petición, sino un acto de rendición, un espacio donde podemos conectarnos profundamente con el Padre Celestial. Jesús nos enseña que la oración es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. En capítulo 6, versículo 6, Jesús nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo nos muestra que la oración es un acto íntimo entre nosotros y Dios. No es un espectáculo para los demás ni un momento para buscar reconocimiento. La oración debe ser algo sincero, en privado, en donde abrimos nuestro corazón ante Dios, expresamos nuestras preocupaciones, nuestros agradecimientos y, sobre todo, nos disponemos a escuchar su voz. Jesús nos enseña que la oración no es solo para pedir lo que queremos, sino para rendirnos a la voluntad de Dios y permitir que Él nos transforme desde adentro. Además, en capítulo 7, versículo 7, Jesús nos invita a perseverar en la oración: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Aquí, Jesús nos anima a ser persistentes. La oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero eso no significa que no estemos siendo escuchados. La oración persistente fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios. A través de la oración, aprendemos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. La negatividad en nuestras mentes muchas veces proviene de sentir que estamos solos o que no tenemos control sobre nuestras circunstancias, pero la oración nos recuerda que no estamos solos. Que Dios está presente en cada momento y que Él tiene el control. Jesús también nos enseñó cómo orar de manera efectiva. En capítulo 6, versículos 9 al 13, nos da el Padre Nuestro,
una oración modelo que cubre todos los aspectos de nuestra relación con Dios: la adoración, la sumisión a su voluntad, la confesión, el perdón, la petición de provisión diaria y la protección contra el mal. Esta oración nos muestra que la vida de oración debe ser equilibrada. No se trata solo de pedir por nuestras necesidades, sino de reconocer la grandeza de Dios, de rendirnos a su voluntad, de perdonar y de buscar su ayuda para vivir de manera justa. La oración también es una forma de fortalecernos en medio de la adversidad. En capítulo 26, versículo 41, Jesús les dice a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es una herramienta esencial para vencer la tentación y mantenernos firmes en la fe. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios, y eso nos da fuerzas para resistir las tentaciones y las dificultades que enfrentamos. A través de la oración, también cultivamos la paz interior. En capítulo 11, versículo 25, Jesús nos muestra que la oración no solo es para pedir, sino también para descansar en la paz de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Esta paz es el resultado de una comunión constante con el Padre. Cuando oramos, somos transformados, nuestra mente se calma, nuestros miedos se disipan y la negatividad pierde su poder. La oración se convierte en una conversación constante con Dios, que nos da la fortaleza y la serenidad necesarias para enfrentar cualquier circunstancia. Finalmente, la oración nos permite reconocer que no estamos solos en nuestra lucha diaria. Dios está cerca de nosotros, dispuesto a ayudarnos, guiarnos y consolarnos. Cada vez que oramos, estamos recordando que hay un propósito divino en todo lo que vivimos, y que cada situación está bajo su soberanía. La oración es un acto de fe y de confianza en que Él se preocupa por nosotros y que, a través de ella, podemos tener acceso directo al corazón de Dios. Lección 7. La gratitud como camino a la abundancia. Una de las actitudes que Jesús nos enseña para transformar nuestra mente y vivir una vida plena es la gratitud. Vivir agradecidos cambia nuestra perspectiva sobre la vida, nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta y nos libera de la negatividad que surge del deseo constante de más. En capítulo 14, versículo 15, Jesús nos da una lección importante al dar gracias por los alimentos antes de alimentarse con sus discípulos, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Jesús, antes de realizar un milagro, siempre agradecía por lo que tenía, por lo que Dios había provisto, y esto es algo fundamental en la vida cristiana. La gratitud no solo es una reacción emocional, sino una elección consciente de ver la bondad de Dios en cada circunstancia, por pequeña que sea. En capítulo 17, versículo 15, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos vuelve a darle gracias. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Aunque todos recibieron el milagro, solo uno reconoció la gracia de Dios y se detuvo a agradecer. Este acto de gratitud no solo lo llenó de alegría, sino que también lo sanó completamente, como se menciona en el siguiente versículo, y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 19. Este ejemplo resalta la importancia de la gratitud, no solo como una reacción de cortesía, sino como una manifestación de fe. El leproso que volvió a agradecer no solo mostró su agradecimiento, sino que reconoció a Jesús como el origen de su sanidad. Al ser agradecidos, estamos reconociendo la provisión de Dios y su soberanía en nuestras vidas. Nos ayuda a no caer en la trampa de pensar que todo lo que tenemos es solo fruto de nuestro esfuerzo, sino que todo lo bueno viene de Él. La gratitud también es una forma de cultivar la paz interior. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se llena de pensamientos positivos y nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que no hemos alcanzado, comenzamos a ver con claridad todo lo que hemos recibido. En capítulo 6, versículo 11, Jesús nos enseña a confiar en que Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas, y por eso, podemos vivir agradecidos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La gratitud nos ayuda a dejar de preocuparnos por el futuro, porque sabemos que Dios ya está en control de todo. Al practicar la gratitud, nuestra mente se llena de pensamientos de abundancia en lugar de escasez. Nos damos cuenta de que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay algo por lo que agradecer.
En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. El ejercicio de dar gracias nos ayuda a ver con los ojos de la fe, entendiendo que Dios está en todo, desde las pequeñas bendiciones hasta los grandes milagros. Además, la gratitud es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. En capítulo 10, versículo 21, Jesús ora con alegría al Padre: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Esta alabanza es una expresión de gratitud por la sabiduría divina que se revela a quienes tienen un corazón dispuesto. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, no solo mejoramos nuestra relación con Dios, sino que también nos acercamos a Él, reconociendo su bondad y su generosidad. Jesús nos enseña que la gratitud también tiene el poder de multiplicar lo que tenemos. En capítulo 14, versículo 19, cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, primero dio gracias antes de repartirlos. La gratitud en este momento fue un acto de fe, un reconocimiento de que, aunque los recursos eran limitados, Dios podía multiplicarlos. Y así lo hizo. Cuando vivimos con un corazón agradecido, experimentamos la abundancia de Dios, porque al agradecer, nuestra mente se abre a recibir más de lo que Él tiene para nosotros. En resumen, la gratitud transforma nuestra mente y nos libera de la negatividad. Al aprender a agradecer a Dios por todo lo que tenemos y por todo lo que somos, cambiamos nuestra perspectiva, liberándonos de la queja, la envidia y la insatisfacción. La gratitud nos conecta con la abundancia divina y nos llena de paz, porque reconocemos que, en todo, Dios está presente y activo, proveyendo para nuestras necesidades. Lección 8. La fe como pilar de la transformación mental. La fe es uno de los pilares fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Para él, la fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza profunda en Dios que se manifiesta en acción. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios tiene el control de todas las situaciones. La fe transforma nuestra mente al liberarnos de la duda, el temor y la desesperanza, y nos permite vivir con una perspectiva de esperanza y confianza en el plan divino. En capítulo 17, versículo 6, Jesús nos enseña el poder de la fe con una analogía poderosa: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí, Jesús nos dice que no se necesita una fe grande o impresionante, sino una fe genuina, aunque pequeña. La fe en Dios tiene un poder transformador, incluso un pequeño acto de fe puede mover montañas y cambiar nuestra perspectiva. La fe es clave para experimentar la paz mental. Cuando confiamos en que Dios está en control, podemos liberar nuestras preocupaciones y ansiedades. En capítulo 6, versículo 30, Jesús nos invita a confiar en la provisión de Dios, pues, si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Este versículo es una invitación a liberarnos del miedo y la ansiedad, sabiendo que Dios cuida de nosotros. La fe en su provisión nos libera de la carga de tener que preocuparnos por el futuro. La fe nos da la certeza de que, pase lo que pase, Dios siempre estará con nosotros y nos guiará. La fe también es esencial para superar los momentos de prueba. En capítulo 14, versículos 29 a 31, Jesús invita a Pedro a caminar sobre las aguas para ir hacia él. Cuando Pedro duda y comienza a hundirse, Jesús lo reprende: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es un ancla en tiempos de incertidumbre. Nos mantiene firmes, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Cuando tenemos fe, nuestra mente se liberta del temor, porque sabemos que la presencia de Jesús nos sostiene, independientemente de las dificultades. Otra lección clave sobre la fe la encontramos en capítulo 9, versículo 29, cuando Jesús sana a 2 ciegos. Les dice: según vuestra fe, os sea hecho. Aquí, Jesús nos muestra que nuestra fe tiene un impacto directo en nuestras vidas. Lo que creemos, lo que confiamos que Dios puede hacer, tiene el poder de transformar nuestras realidades. Esta verdad nos invita a examinar nuestra fe y a preguntarnos: ¿estamos viviendo con una fe expectante? ¿Creemos realmente que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas? La fe transforma la mente porque nos libera de la mentalidad de escasez y duda, y nos abre a la posibilidad de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. La fe en Cristo no solo nos cambia mentalmente, sino que también nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios. En capítulo 9, versículo 22, Jesús sana a una mujer que había sufrido por años debido a un flujo de sangre.
Él le dice, tu fe te ha sanado. La fe activa el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Esta mujer no solo creía en Jesús, sino que actuó en su fe al tocar su manto, y eso fue lo que la sanó. La fe en Jesús tiene el poder de transformar cada área de nuestra vida, especialmente nuestra salud mental y emocional. Cuando confiamos plenamente en Él, somos sanados de las heridas y los traumas del pasado, y nuestra mente comienza a experimentar paz y restauración. Una de las formas en que la fe transforma nuestra mente es al darnos una visión más clara de la realidad. La duda y la incredulidad nos ciegan y nos hacen ver las dificultades como obstáculos insuperables. Pero cuando tenemos fe, comenzamos a ver las circunstancias con los ojos de Dios, entendiendo que Él tiene el control y que todo tiene un propósito divino. En capítulo 17, versículo 20, Jesús les dice a los discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir, nos da la capacidad de confiar en que Dios está obrando en medio de las dificultades y que nada es imposible para Él. La fe también nos ayuda a eliminar la negatividad en nuestra mente. La duda y el miedo son las principales fuentes de ansiedad y estrés. Sin embargo, cuando confiamos en las promesas de Dios, nuestra mente se libera de esos pensamientos y nos llena de esperanza. En capítulo 11, versículo 24, Jesús nos invita a orar con fe, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe transforma nuestra mentalidad de escasez y duda a una mentalidad de abundancia y confianza en que Dios escuchará nuestras oraciones. En conclusión, la fe es la clave para experimentar una transformación profunda en nuestra mente. Nos libera de la negatividad, nos da esperanza en medio de las dificultades, y nos conecta con el poder ilimitado de Dios. Cuando vivimos por fe, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios, confiando en que Él está siempre con nosotros, guiándonos y capacitándonos para vivir en victoria. Lección 9. El perdón como fuente de liberación mental. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús es la importancia del perdón. En un mundo donde el resentimiento, el odio y la venganza son respuestas comunes ante el daño recibido, Jesús nos invita a perdonar a los demás, no solo como un acto de bondad, sino como un medio de liberación para nuestra mente y espíritu. El perdón tiene el poder de sanar nuestras heridas, eliminar la negatividad y traer paz a nuestro interior. En capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo nos muestra que el perdón no tiene límites. Jesús no está diciendo que debemos contar cuántas veces perdonamos, sino que debemos perdonar de manera continua, sin reservas, sin importar cuántas veces alguien nos haga daño. El perdón no depende de si la otra persona lo merece o no, sino de nuestra disposición a liberar nuestro corazón del peso del rencor. Al perdonar, liberamos nuestra mente de la negatividad que surge de la ira, la tristeza y el deseo de venganza. Es un acto de obediencia a Dios, que nos manda a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. En capítulo 6, versículo 12, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es un recordatorio constante de que el perdón es un principio fundamental en nuestra relación con Dios. Si queremos experimentar el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Jesús nos enseña que el perdón no solo libera a la persona que nos ha hecho daño, sino que nos libera a nosotros. Cuando no perdonamos, mantenemos dentro de nosotros el veneno del rencor, lo cual afecta nuestra paz mental, nuestra salud emocional y nuestra relación con Dios. El perdón, entonces, no es solo una acción dirigida hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Al perdonar, deshacemos las cadenas que nos atan al dolor del pasado. En capítulo 18, versículo 35, Jesús concluye la parábola del siervo que no perdonó diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí, Jesús muestra la seriedad del perdón. Si no perdonamos, mantenemos una barrera entre nosotros y Dios que nos impide experimentar su gracia plena. Perdonar también implica dejar de revivir las ofensas y de permitir que el pasado controle nuestro presente. En capítulo 7, versículo 4, Jesús nos habla sobre la hipocresía de juzgar a los demás cuando tenemos nuestras propias fallas. ¿Por qué ves la speck que está en el ojo de tu hermano?
y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo. El perdón nos invita a dejar de ver las faltas de los demás de manera exagerada y a reconocer nuestras propias imperfecciones. Cuando entendemos que somos igualmente dependientes de la gracia de Dios, nuestra disposición a perdonar se fortalece. El perdón también trae consigo la liberación de la culpa. Jesús, al morir en la cruz, perdonó a todos los que lo crucificaron y nos mostró que el perdón tiene un poder liberador. En capítulo 23, versículo 34, mientras está en la cruz, él ora por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta actitud es la máxima expresión de perdón y nos enseña que el perdón no se trata de sentir que la otra persona lo merece, sino de decidir liberar a los demás y a nosotros mismos de las cargas del pecado y el daño. Además, el perdón nos permite vivir en paz. En capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que perdonan se convierten en agentes de paz, porque rompen el ciclo de venganza y animosidad. El perdón no significa que las heridas desaparezcan de inmediato, ni que debamos olvidar lo que ocurrió, sino que el perdón es una decisión de dejar de lado el derecho a vengarnos y de buscar la paz interior. El perdón nos libera de la presión de mantener el conflicto y nos da una paz profunda que solo viene de un corazón limpio. Finalmente, el perdón transforma nuestra mente porque cambia nuestra forma de ver a los demás. Cuando perdonamos, comenzamos a ver a los demás con compasión, reconociendo que todos estamos sujetos a errores y faltas. Esto nos libera de la crítica constante y del juicio, y nos ayuda a vivir en armonía con los demás. Jesús, en capítulo 7, versículo 1, nos recuerda: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Al perdonar, dejamos de juzgar y comenzamos a vivir de manera más libre y más amorosa, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Lección 10. La humildad como camino a la grandeza. La humildad es una de las virtudes más exaltadas en las enseñanzas de Jesús y un aspecto fundamental para transformar nuestra mente y corazón. En un mundo que valora el éxito personal, el poder y el reconocimiento, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza radica en la humildad. En la disposición de poner a los demás por encima de nosotros mismos y de vivir con una actitud de servicio. La humildad nos libera de la arrogancia, el orgullo y la competencia destructiva, y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. En capítulo 18, versículo 4, Jesús dice: Cualquiera, pues, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús utiliza la imagen de un niño para ilustrar lo que significa ser humilde. Los niños no tienen pretensiones, no buscan reconocimiento ni se preocupan por el estatus. Son sencillos, honestos y dependientes de otros. Al igual que los niños, debemos aprender a reconocer nuestra dependencia de Dios y de los demás, entendiendo que no somos autosuficientes, sino que necesitamos a Dios para vivir. La humildad, como la define Jesús, no es una debilidad, sino una fortaleza que libera nuestra mente y nos ayuda a vivir con una perspectiva clara y equilibrada. En capítulo 23, versículo 12, Jesús declara: Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio es completamente contrario a lo que el mundo enseña. Mientras que el mundo busca elevarse a través de logros y reconocimiento, Jesús nos dice que la verdadera exaltación viene a través de la humildad. Humillarnos ante Dios y ante los demás no significa rebajarnos, sino reconocer nuestra verdadera identidad. Somos siervos de Dios y estamos llamados a servir a los demás. En capítulo 20, versículo 26, Jesús le dice a sus discípulos que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta enseñanza desafía nuestra visión humana de lo que significa ser grande. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder o la autoridad, sino por la capacidad de servir con un corazón humilde. Jesús mismo es el modelo perfecto de esta humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él se humilló tomando forma de siervo, y su vida estuvo dedicada al servicio de los demás. En capítulo 13, versículo 14, Jesús, después de lavar los pies de sus discípulos, les dice: Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este acto simbólico de lavar los pies de los discípulos muestra el nivel de humildad con el que Jesús vino a servir y nos llama a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. La humildad también es esencial para mantener la paz interior. El orgullo y la autosuficiencia nos llenan de ansiedad y de comparaciones, ya que siempre estamos preocupados por cómo nos ven los demás o por cómo podemos sobresalir. La humildad, por otro lado,
nos libera de la carga del ego y nos permite vivir con tranquilidad, sabiendo que nuestra identidad no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en nuestra relación con Dios. En capítulo 11, versículo 29, Jesús invita a todos los que están cargados y cansados a ir a Él: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El descanso que Jesús ofrece es el descanso de la humildad, de la entrega total a su voluntad, sin la presión de tener que demostrar algo. La humildad también es clave para la reconciliación y la restauración de relaciones. En capítulo 18, versículo 15, Jesús nos da instrucciones sobre cómo resolver los conflictos entre hermanos. «Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano». El corazón humilde está dispuesto a escuchar y a reconocer sus propios errores, lo que es esencial para sanar cualquier relación rota. La humildad nos permite dejar de lado el orgullo y el deseo de tener siempre la razón, para buscar la restauración y la paz con los demás. Una mente transformada por la humildad también es una mente libre de la negatividad de la comparación. En capítulo 9, versículo 33, los discípulos discuten sobre quién es el mayor entre ellos. Jesús, al ver sus corazones, les enseña que la verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en ser el último, en servir a los demás con un corazón puro y desinteresado. La humildad nos libera de la ansiedad y el estrés que produce la competencia, ya que dejamos de medir nuestro valor según el éxito de otros. Aprendemos a vivir con contentamiento y agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, y nos enfocamos en hacer el bien sin esperar reconocimiento. Finalmente, la humildad nos conecta con Dios de una manera más profunda. En capítulo 23, versículo 11, Jesús afirma: «El que es mayor entre vosotros será vuestro siervo». Al adoptar una actitud de humildad, nos alineamos con el corazón de Dios, quien, en su infinito amor, se humilló para servirnos. La humildad nos permite acercarnos a Él sin orgullo ni pretensiones, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su gracia. Al ser humildes, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que su luz brille a través de nosotros. Lección 11. La paciencia como virtud transformadora. La paciencia es una de las virtudes más poderosas que Jesús nos enseña a cultivar para transformar nuestra mente y superar la negatividad. Vivir con paciencia significa tener la capacidad de soportar las dificultades, las pruebas y las demoras sin perder la paz interior. En un mundo donde todo se quiere para ayer, la paciencia se convierte en una práctica esencial para mantener una mente tranquila y confiada en los tiempos y planes de Dios. En capítulo 5, versículo 39, Jesús nos da una enseñanza profunda sobre la paciencia, al decir: «Pero yo os digo que no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Este versículo es un llamado a la paciencia en medio de la injusticia y el sufrimiento. Jesús no promueve la pasividad ante el mal, sino que nos invita a responder con paciencia, sin caer en la venganza ni en la retaliación. La paciencia nos libera del ciclo de resentimiento, y al practicarla, dejamos de reaccionar impulsivamente a las ofensas, eligiendo en su lugar la paz y el autocontrol. Además, la paciencia no solo es necesaria cuando nos enfrentamos al mal o la injusticia, sino también cuando esperamos que Dios actúe en nuestras vidas. En capítulo 7, versículo 7, Jesús nos anima a perseverar en la oración: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá». Pero esto no significa que todo se nos concederá de inmediato. A veces, Dios nos enseña a esperar y a desarrollar paciencia en el proceso. La paciencia nos ayuda a confiar en que, aunque no entendamos los tiempos de Dios, Él está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias, preparando lo mejor para nosotros. La mente impaciente busca soluciones rápidas y a menudo se llena de ansiedad, pero la paciencia nos permite descansar en la certeza de que todo llega en su debido tiempo. En capítulo 13, versículo 24 a 30, Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola, el sembrador, que representa a Dios, siembra trigo en su campo, pero también crecen malas hierbas, la cizaña. Los siervos del sembrador quieren arrancar las malas hierbas de inmediato, pero el sembrador les dice que esperen hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Esta parábola ilustra la paciencia de Dios, quien permite que el mal coexista con el bien en este mundo hasta el final de los tiempos. De igual manera, en nuestras vidas, a veces enfrentamos pruebas, dificultades o personas que nos desagradan, pero Dios nos llama a ser pacientes, confiando en que Él tomará control de la situación en su momento perfecto.
En capítulo 21, versículo 19, Jesús nos habla de la paciencia en el proceso de la fe, y cuando veáis la higuera que brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. En este versículo, Jesús utiliza una metáfora sobre la higuera para enseñar que, aunque no podamos ver inmediatamente los frutos de nuestra fe o nuestras oraciones, siempre hay un proceso de crecimiento que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. La paciencia nos ayuda a reconocer este proceso y nos permite confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, algo está sucediendo en lo invisible, en lo que no podemos controlar. La impaciencia, por otro lado, nos lleva a desesperarnos o a perder la fe en el proceso. La paciencia también es un acto de humildad, ya que reconocemos que no somos los que controlamos el tiempo ni los eventos, sino que Dios lo hace. En capítulo 18, versículo 1 a 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, en la que una mujer insiste persistentemente ante un juez corrupto hasta que finalmente recibe justicia. Jesús enseña que, si incluso un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es justo y lleno de amor, responderá a nuestras peticiones cuando perseveramos con fe y paciencia. La paciencia nos enseña a no rendirnos, a seguir buscando, orando y esperando en Dios, sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones en su tiempo perfecto. En capítulo 15, versículo 32 a 38, cuando Jesús alimenta a una multitud de 4,000 personas con pocos panes y peces, muestra paciencia no solo con la multitud, sino también con los discípulos, quienes, a pesar de haber visto muchos milagros, dudaban de la capacidad de Jesús para proveer. Jesús, en su paciencia, toma los pocos panes, da gracias a Dios y los multiplica para alimentar a todos. Este acto no solo es un milagro, sino también una lección de paciencia y confianza en el poder de Dios, incluso cuando parece que lo que tenemos no es suficiente. La paciencia nos enseña a no ver las dificultades o los desafíos como algo insuperable, sino como una oportunidad para ver la obra de Dios manifestarse de manera milagrosa. Por último, la paciencia no solo tiene que ver con esperar pasivamente, sino con una actitud activa de mantener la fe, la esperanza y la paz mientras esperamos. En capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La paciencia no significa simplemente esperar, sino esperar con fe. Es una actitud activa de confianza en Dios, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas aunque no lo veamos de inmediato. La paciencia tiene el poder de transformar nuestra mente, ya que nos ayuda a liberarnos de la ansiedad, la frustración y el miedo. Al vivir con paciencia, confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para cada momento de nuestra vida, y que todo lo que vivimos está siendo utilizado por Él para nuestro bien y su gloria. La mente impaciente está llena de dudas y estrés, pero la mente paciente está anclada en la fe y la paz que provienen de confiar en los tiempos de Dios. Lección 12. El amor incondicional como clave para la transformación. El amor es la esencia misma del mensaje de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús nos muestra que el amor de Dios no tiene condiciones, límites ni barreras. Este amor es la base para transformar nuestra mente, liberándonos de la negatividad y dándonos la capacidad de ver al mundo y a los demás a través de los ojos de la compasión y el perdón. El amor incondicional no solo cambia nuestras relaciones con los demás, sino que también cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, dándonos una identidad firme y segura en el amor de Dios. En capítulo 5, versículo 44, Jesús nos instruye a amar incluso a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato es revolucionario, ya que desafía las normas sociales y humanas de venganza y justicia. Jesús nos enseña que el amor no está condicionado a cómo nos tratan los demás, sino que debe fluir desde lo más profundo de nuestro ser, como una respuesta al amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Cuando amamos a nuestros enemigos, liberamos nuestra mente del resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. El amor incondicional nos transforma porque nos permite vivir sin ataduras al pasado o a las ofensas que otros nos hayan causado. En capítulo 22, versículo 37 a 39, Jesús nos enseña que el amor debe ser la guía de nuestra vida. Él responde al preguntarle a un fariseo cuál era el mandamiento más grande diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí,
Jesús nos da una clave fundamental para la transformación. Si aprendemos a amar a Dios con todo nuestro ser y a los demás como a nosotros mismos, nuestras vidas serán radicalmente transformadas. El amor de Dios nos limpia de la negatividad, la ira y el egoísmo, y nos permite ver al prójimo no como un obstáculo o una amenaza, sino como un hermano o hermana digna de nuestro amor y respeto. El amor de Jesús es un amor sacrificial. En capítulo 15, versículo 13, Él dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos mostró la máxima expresión del amor al entregarse por nosotros en la cruz. Este acto de amor no tiene parangón en la historia. A través de su sacrificio, Jesús no solo nos salvó, sino que nos mostró cómo debemos vivir, dando nuestra vida por los demás, poniendo las necesidades de los otros por encima de las nuestras. Este amor sacrificial no solo transforma nuestras relaciones, sino que también transforma nuestra mente, liberándonos del egoísmo y de la necesidad de buscar siempre nuestro propio beneficio. Vivir en este amor sacrificial cambia nuestra perspectiva sobre lo que significa vivir con propósito. El amor incondicional también nos libera del miedo. En capítulo 1, versículo 4, Juan nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando somos amados por Dios, no necesitamos vivir con miedo a ser rechazados, a no ser suficientes o a ser juzgados. El amor de Dios nos da seguridad en nuestra identidad. Sabemos que no tenemos que ganar el amor de Dios, porque Él nos ama tal como somos. Este amor elimina la ansiedad de no ser lo suficientemente buenos y nos da paz. Cuando vivimos profundamente conscientes de este amor, nuestra mente se libera de las preocupaciones sobre la aprobación de los demás, lo que nos permite vivir de manera más auténtica y tranquila. El amor también es una fuerza que transforma nuestra mente en términos de cómo vemos a los demás. En capítulo 7, versículo 12, Jesús nos da la conocida regla de oro: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta enseñanza nos llama a vivir con empatía, considerando siempre las necesidades y deseos de los demás. Cuando vivimos en el amor incondicional, somos más capaces de perdonar, de ser pacientes y de ofrecer ayuda, incluso a aquellos que no nos agradan o que nos han hecho daño. Este cambio en nuestra perspectiva mental nos libera de la crítica, el juicio y la hostilidad, y nos lleva a una vida de servicio y compasión hacia los demás. En capítulo 13, versículo 34, Jesús nos da un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús nos invita a amar a los demás de la misma manera en que Él nos ama, de manera incondicional, sacrificial y sin reservas. Este amor transforma nuestra mente porque nos hace salir de nuestro propio mundo egoísta y nos invita a vivir en una comunidad de amor, solidaridad y apoyo. Este tipo de amor no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también crea una atmósfera de paz y armonía en nuestra vida, eliminando cualquier raíz de negatividad, competencia destructiva o egoísmo. En capítulo 14, versículo 21, Jesús nos recuerda que el amor es también una forma de obedecer a Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. El amor a Dios se expresa a través de la obediencia a sus mandamientos. Obedecer a Dios no es una carga, sino una respuesta de amor hacia Él, porque sabemos que sus mandamientos son para nuestro bien. Vivir según los principios de Jesús nos trae paz y bienestar, porque nos aleja de las trampas del pecado y nos conduce por el camino de la vida plena. Finalmente, el amor incondicional transforma nuestra mente porque nos capacita para ver a los demás como Dios los ve, no como competidores, sino como seres humanos dignos de amor y respeto. Este amor nos permite vivir sin el peso de la comparación, la envidia o el juicio. Nos libera para ser verdaderamente generosos, perdonadores y pacientes, porque entendemos que el amor que damos es el mismo amor que hemos recibido de Dios. Lección 13. La fe inquebrantable como fuente de fortaleza mental. La fe es uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de Jesús y es un factor esencial para transformar nuestra mente y eliminar la negatividad. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en el poder de Dios, que nos capacita para enfrentar cualquier adversidad y superar los miedos, dudas y ansiedades que nos invaden. Jesús nos invita a tener una fe firme, sin importar las circunstancias, porque sabe que nuestra fe tiene el poder de mover montañas y de cambiar la realidad que nos rodea. En capítulo 17, versículo 20, Jesús nos enseña acerca del poder de la fe, diciendo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Este versículo revela que la fe no necesita ser grande en cantidad, sino sincera y decidida. Un pequeño acto de fe en Dios puede traer resultados asombrosos. Jesús no está hablando de una fe que espera resultados inmediatos o que se enfoca en los deseos materiales, sino de una fe que está basada en la confianza plena en Dios y en su poder para actuar en nuestra vida. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. En capítulo 6, versículo 25, Jesús nos llama a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Este llamado a confiar en la provisión de Dios es un recordatorio de que la fe nos libera de la ansiedad y el estrés. Cuando confiamos plenamente en Dios, dejamos de preocuparnos por el futuro y aprendemos a vivir con paz, sabiendo que Él se encargará de nuestras necesidades. En capítulo 9, versículo 22, cuando una mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada, Él le dijo, tu fe te ha sanado. Aquí, vemos que la fe no solo tiene un poder transformador a nivel espiritual, sino que también tiene el poder de traer sanidad física y emocional. La fe activa nuestra mente para creer en lo que no vemos, y eso permite que Dios actúe en nuestras vidas. La negatividad, las dudas y los temores suelen paralizarnos, pero la fe actúa como un motor que nos impulsa hacia adelante, a pesar de las dificultades. En capítulo 11, versículo 24, Jesús enseña sobre la oración de fe, por tanto os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La oración no debe ser un acto de desesperación, sino un acto de fe. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios escucha y que Él es fiel para responder. La fe no se trata de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, sino de confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su respuesta será conforme a su perfecta sabiduría. Esta confianza transforma nuestra mente, alejándonos del temor y la incertidumbre, y nos llena de paz, sabiendo que el resultado está en las manos de Dios. En capítulo 8, versículo 26, cuando los discípulos se enfrentaron a una tormenta mientras navegaban en un bote, Jesús les preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta pregunta revela que la falta de fe es la raíz del temor y la inseguridad. La mente llena de miedo no puede ver con claridad ni tomar decisiones sabias. La fe, en cambio, nos da serenidad y nos permite enfrentar las tormentas de la vida con confianza. La fe nos enseña a mantener la calma en medio de las pruebas, a no dejarnos dominar por las circunstancias, sino a mirar hacia Dios, que tiene el control de todo. La fe también nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras vidas de manera real. En capítulo 6, versículo 48, Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos y les dice, no temáis, yo soy. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús, sino que también muestra que la fe en Él nos conecta con ese poder. La fe nos lleva más allá de nuestros propios límites y nos da acceso a la autoridad divina. Cuando confiamos en Jesús, vemos cómo lo que parece imposible se vuelve posible. Jesús no nos llama a una vida de temor o de limitaciones, sino a una vida de confianza radical en su capacidad para hacer lo que parece ser inalcanzable. La fe también tiene el poder de restaurar nuestra mente y nuestras emociones. En capítulo 8, versículo 3, Jesús sana a un leproso, y le dice, quiero, sé limpio. Este acto de sanidad física es también un acto de restauración emocional y mental. La leprosa de ese hombre no solo lo había aislado físicamente, sino que también había afectado su autoestima y su esperanza. Jesús, al sanarlo, le muestra que en él hay restauración total, no solo de su cuerpo, sino también de su mente y su corazón. La fe en Jesús trae sanidad integral, liberándonos de la opresión de la desesperanza, la depresión y el miedo. En capítulo 14, versículo 31, cuando Pedro comienza a hundirse mientras camina hacia Jesús sobre el agua, Jesús le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Este momento resalta el papel central de la fe. A medida que Pedro miraba las olas y se llenaba de duda, comenzó a hundirse. La mente llena de dudas pierde el enfoque en Jesús y se ve arrastrada por las circunstancias. La fe nos permite mantener la mirada fija en Él, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. La confianza plena en Jesús transforma nuestra mente y nos da la fortaleza para caminar sobre las aguas de la vida. Finalmente, la fe tiene el poder de darnos una visión divina, de ayudarnos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En capítulo 11, versículo 14, Jesús le dice a los fariseos, si pudierais creer, todas las cosas son posibles para el que cree.
La fe en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestra percepción de ellas. Al ver las dificultades a través de los ojos de la fe, entendemos que todo tiene un propósito en los planes divinos. La fe nos libera de la negatividad, el miedo y el fatalismo, y nos llena de esperanza, sabiendo que todo está bajo el control de un Dios amoroso y poderoso. Lección 14. La oración como herramienta de transformación mental. La oración es una de las prácticas más poderosas que Jesús nos enseñó para renovar nuestra mente y eliminar la negatividad. A través de la oración, nos conectamos con Dios, nos alineamos con su voluntad y recibimos paz, dirección y fortaleza. Jesús nos muestra que la oración no es solo un ritual religioso, sino un medio vital para cultivar una relación profunda con Dios, transformar nuestra mentalidad y experimentar cambios radicales en nuestra vida. En capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesús nos enseña cómo orar. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Esta es la famosa oración del Padre Nuestro, y a través de ella, Jesús nos guía en los elementos esenciales de una oración transformadora. Primero, al comenzar la oración reconociendo a Dios como nuestro Padre, nos recuerda nuestra identidad como hijos de un Dios amoroso. Esta verdad por sí sola tiene el poder de cambiar nuestra mente y nuestros sentimientos, liberándonos de la ansiedad y el miedo. Cuando oramos y hablamos con Dios como nuestro Padre, estamos reconociendo que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Él está presente para guiarnos, ayudarnos y proveernos. La segunda parte de la oración nos invita a buscar el reino de Dios y a pedir que se haga su voluntad. Al orar venga tu reino, estamos alineando nuestras prioridades con las de Dios. La mente humana tiende a enfocarse en lo que es temporal y material, pero la oración nos ayuda a recordar que la voluntad de Dios es lo que importa verdaderamente. Al orar por la venida de su reino, estamos pidiendo que Dios gobierne nuestra vida y que su paz y justicia prevalezcan, no solo en el mundo, sino también en nuestro corazón. La oración nos ayuda también a cultivar un espíritu de humildad y dependencia. Al pedir a Dios por el pan nuestro de cada día, estamos reconociendo que dependemos de Él para satisfacer nuestras necesidades. Esta petición nos libera del orgullo y la ansiedad, porque al confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos, podemos vivir sin la constante preocupación por el futuro. En un mundo lleno de estrés por las preocupaciones materiales, esta práctica de oración nos enseña a vivir en el momento presente, confiando en que Dios se encargará de nuestro mañana. La parte de la oración que habla del perdón es crucial para la transformación mental. En capítulo 6, versículo 14, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La oración nos invita a soltar el rencor, la amargura y la ira que muchas veces nublan nuestra mente y nuestra paz. Al perdonar a los demás, liberamos nuestra mente de la carga de la negatividad. El perdón no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos. Cuando oramos, estamos también pidiendo a Dios que nos ayude a perdonar de corazón, y esto tiene un efecto transformador en nuestra mente, dándonos paz y sanidad emocional. En capítulo 11, versículo 9 a 10, Jesús nos anima a perseverar en la oración, diciendo: y yo os digo, pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Esta invitación a perseverar en la oración nos enseña que la oración no siempre es un acto instantáneo, pero que a través de ella, Dios está trabajando en nosotros. La práctica constante de la oración fortalece nuestra fe y nos da la paciencia necesaria para esperar en su tiempo. A través de la oración persistente, nuestra mente se transforma, alejándonos de la impaciencia, el desánimo y la duda. La oración también tiene el poder de transformar nuestras emociones. En capítulo 26, versículo 41, cuando Jesús ora en el Getsemaní, les dice a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús enseña que la oración es esencial para mantenernos firmes en los momentos de prueba y tentación. Al orar, nos abrimos a la fortaleza que Dios nos da para resistir las pruebas y mantenernos fieles a su voluntad. Cuando nuestras emociones se ven arrastradas por la ansiedad o el miedo, la oración nos recalibra, restaurando nuestra paz y ayudándonos a poner nuestra confianza en Dios. En capítulo 18, versículo 1, Jesús nos dice: siempre deben orar y no desmayar. La oración constante no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que también nos fortalece para no rendirnos en medio de las dificultades.
Cada vez que oramos, nuestra mente es renovada y nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. La oración nos da la fortaleza mental para continuar, incluso cuando todo parece estar en contra. La oración es también un medio para conocer la voluntad de Dios. En capítulo 7, versículo 7, Jesús dice: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. A través de la oración, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que también buscamos la voluntad de Dios. Al orar sinceramente, Dios nos guía y nos revela el camino a seguir. Esto transforma nuestra mente, alejándola de las dudas y del descontrol, y nos lleva a una mayor confianza y claridad en nuestra toma de decisiones. La oración también transforma nuestra mente al enseñarnos a estar agradecidos. En capítulo 17, versículo 15 a 16, cuando Jesús sana a 10 leprosos y solo uno regresa para darle gracias, Él le dice: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? La gratitud es una actitud que se cultiva en la oración. Al dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, nuestra mente se llena de paz y alegría. La gratitud aleja la negatividad y nos ayuda a ver lo bueno en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. Finalmente, la oración transforma nuestra mente al hacernos más conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida. En capítulo 28, versículo 20, Jesús nos asegura: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al orar, nos damos cuenta de que no estamos solos, y que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Esta conciencia de su presencia llena nuestra mente de confianza y esperanza, y nos libera de la soledad, el temor y la desesperación. Lección 15. El perdón como clave para liberar la mente del resentimiento. El perdón es una de las enseñanzas centrales de Jesús, y es fundamental para transformar nuestra mente y liberarnos de la negatividad. Vivimos en un mundo donde las ofensas, los conflictos y las heridas son parte inevitable de la experiencia humana, pero Jesús nos muestra que el perdón no es solo una opción, sino un mandamiento. Perdonar no solo libera a quienes nos han hecho daño, sino que también nos libera a nosotros mismos, permitiéndonos vivir en paz y armonía. En capítulo 18, versículo 21 a 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este versículo es revelador porque Jesús no solo nos llama a perdonar 1 o 2 veces, sino que nos invita a practicar el perdón de manera ilimitada. Esto no significa que debemos ignorar o minimizar el daño que hemos recibido, sino que el perdón es una decisión de liberar nuestra mente de la carga del resentimiento, la ira y el odio. La mente humana, cuando se aferra al dolor del pasado, se ve atormentada por pensamientos negativos, pero el perdón actúa como un antídoto para estas emociones destructivas. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando el dolor causado por las ofensas es profundo, pero Jesús nos llama a seguir su ejemplo. En capítulo 23, versículo 34, mientras Jesús estaba en la cruz, Él oró por aquellos que lo estaban crucificando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón radical es el modelo que debemos seguir. Jesús, a pesar de estar sufriendo de manera injusta, eligió perdonar a sus opresores. Este perdón no solo liberó a quienes lo hicieron sufrir, sino que también liberó a Jesús de la amargura y el rencor. De la misma manera, cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, nos liberamos de la carga emocional que las ofensas nos imponen. En capítulo 6, versículo 12, parte de la oración del Padre Nuestro incluye: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, Jesús establece una relación directa entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos otorgar a los demás. Cuando perdonamos a otros, nos alineamos con la voluntad de Dios, y esto tiene un efecto transformador en nuestra mente. El resentimiento y el odio nublan nuestra visión y nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros. Al perdonar, abrimos nuestras mentes y corazones a la restauración y a la sanidad emocional que solo Dios puede proporcionar. El perdón también es una poderosa herramienta para sanar nuestra mente de la negatividad. En capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús nos muestra que el perdón debe ser un acto continuo y que, para recibir el perdón de Dios, necesitamos estar dispuestos a perdonar a los demás. El resentimiento,
el odio y el rencor son como venenos que destruyen nuestra paz interior. El perdón, por otro lado, es como una medicina que sana nuestra mente, libera nuestra alma y restaura nuestras relaciones. Además, el perdón no solo libera a los demás de nuestras condenas, sino que nos libera a nosotros. En capítulo 7, versículo 1 a 2, Jesús enseña, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. La tendencia humana es juzgar a los demás según sus errores y faltas, pero Jesús nos invita a liberarnos de esa mentalidad crítica y a adoptar una actitud de perdón. Cuando perdonamos, dejamos de lado la necesidad de juzgar y de señalar los errores de los demás. Esto no solo nos libera de la negatividad, sino que también nos permite vivir con una mente más abierta, generosa y compasiva. Perdonar también es un acto de fe. Al perdonar a aquellos que nos han ofendido, estamos confiando en que Dios es el justo juez y que Él se encargará de hacer justicia, si es necesario. En capítulo 18, versículo 23 a 35, Jesús cuenta la parábola del siervo que, habiendo sido perdonado una gran deuda por su señor, se negó a perdonar a un compañero que le debía una pequeña cantidad. El mensaje de esta parábola es claro: si Dios nos ha perdonado tanto, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. El perdón no se trata solo de una acción humana, sino también de un acto de obediencia a Dios, confiando en que Él tiene el control y que su justicia prevalecerá. El perdón tiene el poder de sanar nuestras relaciones interpersonales y restaurar la paz en nuestras vidas. En capítulo 5, versículo 23 a 24, Jesús enseña que, antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos reconciliarnos con nuestro hermano si hemos sido ofendidos por él. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Al perdonar y reconciliarnos, eliminamos barreras que nos separan y promovemos una atmósfera de paz y unidad. En capítulo 18, versículo 35, Jesús concluye la parábola del siervo con estas palabras: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús nos llama a perdonar no solo de palabra, sino de corazón. El perdón genuino es un acto interno que libera nuestra mente y nuestro corazón. Cuando perdonamos, dejamos atrás el dolor, el odio y la venganza, y nos abrimos a la sanidad que solo Dios puede traer. Finalmente, el perdón es un acto de liberación. En capítulo 9, versículo 2, Jesús sana a un paralítico y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. La sanidad de nuestra mente y nuestras emociones comienza cuando entendemos que somos perdonados por Dios y estamos llamados a perdonar a los demás. El perdón no solo sana nuestras relaciones, sino que también restaura nuestra paz mental y emocional. Vivir en el perdón nos permite liberarnos de las cargas del pasado y vivir con una mente y un corazón renovados. La transformación completa a través de Jesús. A lo largo de este video, hemos explorado 15 lecciones fundamentales de Jesús que nos invitan a transformar nuestra mente y eliminar la negatividad. Hemos aprendido que la mente humana, cuando está llena de preocupaciones, miedos y pensamientos destructivos, puede quedar atrapada en un ciclo de sufrimiento. Pero, como seguidores de Cristo, tenemos acceso a una mente renovada, llena de paz, esperanza y propósito, gracias a las enseñanzas de nuestro Salvador. Cada lección que hemos abordado es una invitación a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, un reino de amor, fe, perdón y oración. Jesús nos ha mostrado cómo vencer la negatividad a través de la fe en su poder, cómo liberar nuestra mente del estrés y las preocupaciones mediante la oración, cómo abrazar el perdón como una vía para la sanidad emocional, y cómo nuestra mente puede ser transformada por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Todo esto no solo cambia nuestra forma de pensar, sino también nuestra manera de vivir. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto de cómo la mente humana puede ser transformada cuando se somete a la voluntad de Dios. Él vivió de manera pura y perfecta, sin dejarse llevar por el miedo, la ansiedad o el odio. Su vida fue una manifestación continua de paz, de amor incondicional y de perdón. Él nos mostró que, a través de la conexión con el Padre, podemos experimentar la verdadera libertad, una libertad que nos permite vivir sin las cargas de la negatividad, el resentimiento y el temor. La importancia de seguir estas enseñanzas no solo se ve en el ámbito espiritual, sino también en la transformación que traen a nuestra vida diaria.
Cuando adoptamos estos principios, nuestras relaciones mejoran, nuestra paz interior aumenta y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida se fortalece. Jesús no vino solo para salvarnos del pecado, sino también para enseñarnos a vivir con una mente renovada, como parte de un nuevo y mejor propósito en Él. La fe nos da la fuerza para superar los desafíos que enfrentamos en la vida diaria, no solo en los momentos de crisis, sino también en las pequeñas luchas cotidianas. Cuando tenemos fe, nuestra mente se llena de confianza en Dios y dejamos atrás la inseguridad y el miedo que nos atan. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con Dios y nos permite ver la vida desde su perspectiva. Nos da la claridad para tomar decisiones sabias, la serenidad en medio de la tormenta y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos permite renovar nuestras mentes, alejándonos de la negatividad y enfocándonos en lo que realmente importa, la voluntad de Dios para nuestras vidas. El perdón es el antídoto contra el resentimiento y la amargura. Aunque a veces nos cueste perdonar, debemos recordar que el perdón es un regalo tanto para los demás como para nosotros mismos. Al perdonar, liberamos nuestra mente y nuestro corazón de las cadenas del pasado, y nos abrimos a la sanidad y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Jesús nos mostró que el perdón es la clave para vivir en libertad, porque solo cuando perdonamos podemos experimentar la verdadera paz. Al aplicar estas lecciones de Jesús en nuestras vidas, transformamos nuestra mente de una manera profunda. Ya no vivimos dominados por pensamientos negativos, sino que permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos capacite para vivir según los principios de su reino. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso que damos en fe, en oración y en perdón, más cerca nos acercamos a la mente de Cristo, a esa mente llena de paz, sabiduría y amor incondicional. En el capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que la renovación de nuestra mente no es opcional, sino un mandato. Es un proceso que implica renovar nuestros pensamientos con la verdad de Dios, y esa verdad es lo que nos capacita para eliminar la negatividad y vivir una vida llena de propósito y paz. La mente transformada no solo es una mente en paz, sino una mente llena de propósito, preparada para enfrentar cualquier situación con la seguridad de que Dios está con nosotros. Jesús no vino solo a darnos un cambio de actitud superficial, sino a darnos un cambio profundo en nuestra naturaleza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada vez que tomamos una decisión de aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida, estamos participando en ese proceso divino de transformación que solo Él puede realizar en nosotros. Hoy hemos aprendido que nuestra mente puede ser transformada, que la negatividad no tiene que ser parte de nuestra vida. A través de la fe en Jesús, la oración constante, el perdón y la obediencia a los principios del reino de Dios, podemos experimentar una renovación profunda que nos capacita para vivir con paz, amor y esperanza. Jesús es la clave para liberar nuestra mente y vivir una vida plena. Si decidimos caminar en sus enseñanzas, no solo cambiamos nuestra manera de pensar, sino que cambiamos nuestra vida entera. Él nos ofrece una paz que no depende de las circunstancias, un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar y una mente transformada que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que este video sea un recordatorio para ti de que, a través de Jesús, puedes experimentar una transformación mental y emocional que te libere de todo lo que te impide vivir en la plenitud de su paz. Recuerda siempre que, como hijos de Dios, tenemos acceso a la mente de Cristo, y eso es lo que nos capacita para vivir sin miedo, sin negatividad y con una esperanza renovada. Dale like a este video si te ha gustado, comparte con tus amigos y suscribirte para seguir recibiendo más enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des.